Hay momentos en la vida en los que uno se cansa. No de los demás necesariamente, sino de sí mismo, de la versión que ha sostenido para complacer, para encajar, para sobrevivir a lo que la vida impuso en nombre del amor. Muchas mujeres, entre los 30 y los 60, llegan a esta encrucijada en silencio. Después de años de entrega incondicional, de negociar su verdad para mantener la paz, de postergar sus deseos por miedo a decepcionar o ser rechazadas. Y es allí donde comienza un proceso profundo, el de empezar a elegirse, quizá por primera vez, con plena conciencia. No es un acto repentino ni heroico. No se trata de tomar una decisión impulsiva, sino de despertar de un letargo emocional, de mirar hacia adentro y darse cuenta de que lo que duele no siempre es la vida. A veces es lo que hemos permitido por no querer estar solas, por no incomodar, por no romper lo que ya estaba roto. Elegirse es empezar a verse con los ojos de quien ya no quiere seguir justificando lo injustificable. Hay una imagen que me parece reveladora: el espejo. No el físico, sino ese que aparece en los momentos de silencio, cuando nadie está mirando y te preguntas si la vida que llevas es realmente tuya. Si lo que haces, lo que toleras, lo que dices, tiene algo que ver con quién eres en el fondo. Esa imagen suele ser incómoda, porque muestra lo que hemos evitado. Pero también es el inicio de algo sagrado, la reconciliación con una misma. Mucha gente confunde priorizarse con egoísmo. Pero no se trata de cerrarse al mundo, sino de no cerrarse a sí misma. De entender que el amor, cuando es sano, no exige autoabandono. Que si para estar con alguien tienes que dejar de ser tú, entonces no estás amando. Estás sobreviviendo emocionalmente a un contrato desigual. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Lo que tú permites es muchas veces lo que se repite. Lo que no enfrentas se transforma en rutina. Lo que callas se acumula. Y lo que ignoras de ti misma termina gobernando tu vida desde las sombras. ¿Te has preguntado últimamente si estás viviendo o apenas resistiendo? Si lo que tienes es compañía o simplemente una presencia que amortigua tus vacíos. Si lo que entregas es amor o miedo a no ser suficiente, piénsalo con calma. No para juzgarte, sino para empezar a escucharte de verdad. Una de las trampas más sutiles y más peligrosas es la rutina emocional que normaliza el olvido de una misma. No hablo solamente de lo que haces cada día, sino del tipo de energía con la que te levantas, con la que respondes, con la que sostienes tus vínculos. Cuando tu existencia se convierte en una sucesión de tareas, silencios resignados y sonrisas funcionales, algo se apaga por dentro. No de forma brusca, sino como una vela que se va extinguiendo lentamente por falta de oxígeno emocional, y el oxígeno en estos casos es la autenticidad. No se trata de cambiar de vida de la noche a la mañana, ni de dejar todo atrás como si fuera una película. Se trata de reconocer qué partes de ti ya están pidiendo descanso, qué hábitos emocionales te están alejando de lo que te da sentido. Muchas mujeres, sin saberlo, viven en función de la mirada ajena. La pareja, la familia, los hijos, los padres, incluso los amigos, pero pocas se detienen a preguntarse cómo se sienten realmente en medio de todo eso. Cada vez que eliges callarte cuando algo te duele, se debilita tu integridad emocional. Cada vez que dices sí, cuando en realidad querías decir no, le das más fuerza a la máscara y menos espacio a tu verdad. Con el tiempo, ese hábito se vuelve automático. Y lo más alarmante no es que los demás no te vean, sino que tú misma empieces a no reconocerte. Esa desconexión con la propia voz interior no es casual. Es un mecanismo de defensa. Es más fácil funcionar que confrontar. Es más cómodo obedecer que decepcionar. Pero el precio de esa comodidad aparente es alto. Te fragmenta. Te transforma en una versión parcial, una sombra funcional que está pero no habita, que responde pero no se expresa, que ama pero desde la necesidad y no desde la elección. Y llega un momento, inevitablemente, en el que el cuerpo habla,
La tristeza crónica, el insomnio, el cansancio emocional, la sensación de estar perdida, no son síntomas aislados. Son alertas, son una forma que tiene tu ser de decir, ya basta. ¿Hace cuánto tiempo no haces algo solo porque te nutre, aunque no tenga ningún valor práctico? ¿Hace cuánto no te escuchas sin prisa, sin juicio, sin excusas? ¿Recuerdas cómo suena tu verdadera voz cuando no estás actuando para nadie? ¿Hay algo profundamente humano en sentirse confundida? No es un error, ni un fallo de carácter. Es muchas veces el síntoma de que hay una distancia entre lo que vives y lo que deseas vivir. El malestar emocional persistente no aparece de la nada. No es un castigo ni una debilidad. Es información. Es un lenguaje que la mente y el cuerpo utilizan para mostrarte que algo está desequilibrado. La incomodidad es un faro, aunque duela. He escuchado a muchas mujeres decir, no sé qué me pasa, o no debería sentirme así, si tengo todo. Y esa negación, esa lucha interna contra el propio sentir, solo agrava la desconexión. Porque no se trata de tener todo, sino de tener lo que realmente te representa. Puedes tener una pareja estable, hijos sanos, un empleo fijo y aún así sentirte vacía. Porque el bienestar no se mide por las casillas que has marcado en la lista de expectativas sociales, sino por la coherencia entre tu mundo interno y tu vida cotidiana. Escuchar lo que molesta no es fácil. El ruido emocional tiene muchas capas: frustraciones no dichas, expectativas acumuladas, duelos mal cerrados, deseos negados por años. Y sin embargo, si eliges silenciar ese ruido para que todo siga funcionando, lo que haces es posponer una crisis que será inevitable, porque lo que no se atiende grita y lo que se reprime se manifiesta de otras formas. Es común ver a mujeres fuertes emocionalmente atrapadas en relaciones tibias, en vínculos que ya no les aportan nada, pero que se sostienen por miedo. Miedo a romper la imagen de familia, miedo a estar solas, miedo a no volver a ser elegidas. Y es en ese punto donde la confusión emocional se vuelve una brújula. Cuanto más te incomoda tu situación, más claro es que has crecido y tu entorno no lo ha hecho contigo. Aceptar que ya no eres la misma no debería ser motivo de culpa, sino de orgullo. Porque crecer emocionalmente es deshacerte de las versiones de ti que fueron necesarias en algún momento, pero que hoy ya no te representan. Es soltar el personaje de la que aguanta, de la que comprende todo, de la que no necesita tanto, porque sí necesitas, y está bien, no es inmadurez, es conciencia emocional. ¿Estás viviendo tu vida o estás cumpliendo con un guión que ya no te interesa? ¿A quién intentas proteger cada vez que decides quedarte en un lugar que te marchita? Cuando hablamos de decisiones, muchas veces las pensamos como simples elecciones entre opciones. Pero en la vida emocional, decidir implica algo mucho más profundo. Implica tomar conciencia del lugar desde donde estás actuando. ¿Estás eligiendo desde tu verdad o desde el miedo? Esa es una pregunta que no se responde con rapidez, porque no siempre somos conscientes de los motivos que nos mueven. A veces decimos sí por no herir, otras veces nos quedamos por no enfrentar lo desconocido, y muchas veces, más de las que se dice en voz alta, cedemos porque nos sentimos pequeñas frente a nuestra propia vida. El miedo no siempre se presenta como pánico. A menudo se disfraza de sentido común, de prudencia, de lealtad malentendida, pero sigue siendo miedo. Miedo a perder algo, a desilusionar a alguien, a fracasar, a quedarnos solas. Y ese miedo condiciona nuestras decisiones más importantes. Elegimos trabajos que no amamos, relaciones que no nos nutren, estilos de vida que nos asfixian, todo para evitar el vacío que creemos que vendrá si soltamos lo conocido. Pero hay una verdad que no se puede evitar. Lo que eliges desde el miedo, tarde o temprano te lo cobra la vida. No en forma de castigo, sino como insatisfacción crónica, como ese suspiro que no termina de salir, como esa sensación persistente de que estás viviendo a medias. Elegirse a una misma no es simplemente
tomar decisiones distintas, es revisar desde dónde has estado decidiendo todo este tiempo. Hay mujeres que han sostenido matrimonios durante décadas solo por no enfrentar el conflicto. Han enterrado sus deseos por ser buenas esposas, madres ejemplares, hijas obedientes, y el precio ha sido alto. Han perdido la voz, el brillo, la espontaneidad, no porque alguien se los haya quitado, sino porque en algún punto aprendieron que amar era desaparecerse poco a poco. Pero amar no es sacrificarse hasta el olvido. El amor auténtico, el que nace de la madurez emocional, no se alimenta de miedo ni de renuncias forzadas. Se construye con presencia, con verdad, con límites. Y sobre todo, con el valor de no traicionarse a una misma. Tus últimas decisiones han sido un acto de autenticidad o una estrategia para evitar el conflicto. ¿Estás eligiendo lo que quieres o estás aceptando lo que te toca para no quedarte sin nada? Priorizarse no es un acto de rebeldía ni una falta de empatía, es en realidad un acto de responsabilidad emocional. Durante mucho tiempo a las mujeres se les ha enseñado que el amor verdadero se demuestra postergándose, que estar para los demás es más importante que estar para una misma, que cuidarse, poner límites o decir no es una señal de frialdad. Y esa creencia, profundamente arraigada, ha hecho que muchas vivan desconectadas de sus propias necesidades. Pero hay una diferencia fundamental entre amar y disolverse. Amar no significa olvidarse de lo que uno necesita para sostener al otro. No significa decir que sí cuando se quiere decir que no. No significa estar siempre disponible emocionalmente para los demás mientras una se vacía por dentro. Eso no es amor. Eso es autoabandono disfrazado de lealtad. Elegirse a sí misma no implica dejar de amar, sino amar desde un lugar más sano. Es decir, estoy contigo porque quiero, no porque me necesito a través de ti. Es poder ofrecer lo mejor de una sin destruirse en el proceso. Y es comprender que cuando tú te colocas en el centro de tu vida, todo lo demás empieza a ordenarse. Las relaciones se clarifican, las prioridades se reorganizan, y lo que no está alineado simplemente se desvanece. Hay un cambio energético. Cuando dejas de mendigar afecto y empiezas a elegir vínculos donde no tengas que explicarte todo el tiempo, cuando dejas de justificar tu tristeza, tu agotamiento, tu distancia, y comienzas a honrarlos como señales legítimas de tu proceso emocional, entonces ya no buscas que el otro te entienda todo el tiempo, buscas que tú te entiendas a ti misma. Eso no significa volverse dura ni insensible. Significa ser consciente de que nadie va a proteger tu bienestar emocional si tú no lo haces primero. Porque cuando tú te priorizas, dejas de vivir desde la carencia y desde ese lugar puedes construir relaciones más honestas, más livianas, más reales. ¿Has confundido alguna vez la paciencia con resignación? ¿Has llamado madurez a tu capacidad de aguantar lo que te duele? ¿Y qué pasaría si esa fuerza que tanto te elogian es en realidad el disfraz de tu cansancio emocional? Elegirse de verdad implica mirar hacia adentro sin filtros, no desde el juicio ni la culpa, sino desde una honestidad que duele, pero que libera. Porque dentro de cada una hay heridas no resueltas, patrones que se repiten, traumas antiguos que aún dictan decisiones, y mientras no se les mire de frente, seguirán actuando en silencio. No basta con cambiar de pareja, de ciudad o de rutina. Si el mundo interno sigue funcionando con el mismo sistema emocional de antes, la historia se repetirá con distintos nombres. Y aquí es donde muchas veces se detiene el proceso, porque mirar adentro es incómodo. Enfrentar el propio abandono, la rabia contenida, los apegos enfermizos, las dependencias emocionales que se camuflan de amor, no es agradable. Es un trabajo que desestructura y sin embargo es absolutamente necesario
si lo que se busca es una transformación real, no un maquillaje emocional. No es debilidad reconocer que hay partes rotas, es valentía. Porque solo quien se atreve a ver su oscuridad puede realmente integrarse. Y cuando hablo de oscuridad, no me refiero a algo negativo o vergonzoso. Me refiero a todas esas emociones que aprendiste a esconder para ser aceptada. El miedo al abandono, el enojo reprimido, la tristeza que nadie vio, la necesidad de ser mirada sin tener que hacer méritos para ello. En el fondo, muchas mujeres han vivido esperando que alguien venga a rescatarlas emocionalmente. No de forma consciente, pero sí desde un deseo antiguo, que alguien las vea, las elija, las ame sin condiciones, las escuche sin prisa. Y ese anhelo es legítimo, pero cuando se vuelve el eje de la vida, todo lo demás gira en función de ser amada en lugar de ser quien se ama a sí misma. Sanar no es volverse perfecta, es dejar de actuar desde la herida, es reconocer que mereces paz, pero no una paz ficticia basada en no molestar a nadie, sino una paz profunda basada en estar contigo sin traicionarte. Y eso requiere coraje. Coraje para desmontar lo aprendido, para dejar ir lo que ya no funciona y para abrir espacio a lo nuevo, aunque aún no sepas cómo será. ¿Te has permitido sentir lo que has estado evitando? ¿O sigues entretenida en rutinas que te mantienen lejos de ti misma? ¿Estás dispuesta a mirar el caos interior sin huir ni disfrazarlo de todo está bien? Lo que comienza a emerger cuando te atreves a mirarte sin defensas es una forma de paz que no se parece a lo que te habían contado. No es la paz de la conformidad, ni la paz de la sumisión, ni la que se logra evitando conflictos. Es una paz mucho más profunda, silenciosa, estable, que no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Es la serenidad que nace cuando dejas de negociarte para pertenecer, cuando ya no necesitas adaptarte a ambientes donde tu alma se siente incómoda. Esa paz no llega de inmediato, no aparece porque lo decidas un día y al siguiente todo esté resuelto. Es el resultado de muchos no dichos con firmeza, de muchas despedidas que dolieron pero eran necesarias, de muchos silencios asumidos sin buscar comprensión externa. Y también de pequeños actos cotidianos donde te eliges incluso en lo más mínimo un límite respetado, una emoción nombrada, una necesidad priorizada. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando empiezas a vivir desde tu verdad, lo que no vibra contigo comienza a desmoronarse. Algunas personas se alejan, algunos vínculos se enfrían, algunos espacios que antes parecían fundamentales dejan de tener sentido. Y aunque al principio eso puede generar soledad o incertidumbre, con el tiempo te das cuenta de que no estás perdiendo, estás despejando el camino para algo más auténtico. No hay mayor libertad que la de ser quien uno es, sin tener que justificarlo. Poder decir esto sí y esto no, sin miedo a ser rechazada. Poder reconocer una emoción sin sentir vergüenza. Poder mirar tu historia y no negar lo que dolió, pero tampoco permitir que te defina. Porque esa es la diferencia entre una mujer herida y una mujer consciente. La primera repite sin saber, la segunda elige con intención. Vivir en coherencia no significa tener una vida perfecta, ni libre de contradicciones. Significa que tus actos, tus palabras y tus emociones ya no están en guerra, que no necesitas esforzarte tanto para sostener una imagen, porque lo que muestras es lo que realmente eres, y desde ese lugar el vínculo con los demás se transforma. Ya no necesitas controlar, agradar ni convencer. Atraes lo que resuena con tu verdad y lo que no, simplemente se va. ¿Puedes recordar la última vez que te sentiste en paz contigo, sin necesidad de que nadie lo aprobara? ¿Y si esa sensación no fuera una excepción, sino tu nuevo punto de partida? A veces la mayor sabiduría está en detenerse, en no reaccionar de inmediato, en no buscar una respuesta
fuera, porque dentro de ti existe una voz que sabe. Una especie de brújula interior que ha estado ahí desde siempre, pero que muchas veces ha sido silenciada por el ruido del deber, por la urgencia de complacer, por el temor de estar equivocada. Y esa voz no grita, susurra. Se manifiesta en el cuerpo, en la intuición, en esa incomodidad sutil que no puedes explicar con palabras, pero que insiste cada vez que te alejas de tu verdad. Aprender a escuchar esa voz requiere tiempo, requiere volver a habitar el silencio, dejar de correr detrás de opiniones, validaciones, consejos, que a menudo reflejan más los miedos ajenos que tu propia necesidad. Escuchar tu voz es un acto de intimidad emocional contigo misma. Es darte permiso para sentir lo que sientes sin censura. Es dejar de justificar lo que intuyes. Porque lo que sientes, aunque no sea lógico, es legítimo. Muchas mujeres han perdido la conexión con esa voz porque desde pequeñas aprendieron a adaptarse, a obedecer, a ser prácticas, a no exagerar. Y así, poco a poco, se alejaron de su brújula interior para sobrevivir emocionalmente en entornos que no sabían cómo acoger su sensibilidad. Pero llega un momento en que adaptarse ya no es una estrategia útil, se convierte en una cárcel elegante, funcional, socialmente aceptada, pero cárcel al fin. Y es entonces cuando algo dentro comienza a insistir con más fuerza, a veces en forma de ansiedad sin causa aparente, a veces como una tristeza sorda, a veces como una intuición clara: esto no es para mí. No importa cómo se manifieste, lo importante es no apagarla, porque esa incomodidad es guía, es la señal de que has crecido más allá de tu entorno, es el aviso de que estás lista para escucharte de nuevo. La intuición no es magia, es sabiduría emocional acumulada. Es el resultado de años de experiencia, de heridas, de decisiones, de silencios. Y cuando te atreves a seguirla, incluso si no tienes todas las certezas, comienzas a caminar un camino mucho más verdadero, más incierto quizás, pero más tuyo. ¿Has aprendido a confiar en tu voz interna? ¿O todavía necesitas que otros validen lo que ya sabes? Y si el próximo paso no está en hacer más, sino en escuchar más profundamente lo que ya late en ti, soltar no es fracasar, aunque muchas veces lo hayas sentido así, porque en una cultura que valora la permanencia por encima de la verdad, irse parece una derrota, pero no lo es. A veces irse es el mayor acto de fidelidad a una misma. No siempre el problema está en no saber qué hacer. A veces el verdadero desafío está en soltar lo que ya sabes que no va más, pero a lo que te has aferrado durante tanto tiempo que se volvió parte de tu identidad. Soltar no significa que lo que viviste no haya tenido valor. Significa que lo honraste tanto como pudiste, pero que hoy seguir ahí sería traicionarte. A veces se trata de una relación que ya no tiene alma, pero que persiste por costumbre. O un trabajo que paga las cuentas pero te quita la alegría. O incluso una imagen de ti misma que ya no te representa pero que sigues sosteniendo para que nadie se incomode. Hay una frase que no se dice mucho pero que guarda una verdad importante: lo familiar no siempre es lo sano. Y muchas veces lo que más duele no es la pérdida en sí, sino el miedo a perder lo que te hacía sentir que tenías control. Por eso soltar asusta, porque implica admitir que no todo se puede salvar, que hay cosas, personas, lugares, versiones tuyas que solo tuvieron sentido en un tiempo que ya no existe. Y ahí aparece la culpa, esa voz interna que susurra que quizás no hiciste lo suficiente, que tal vez podías haber aguantado un poco más, que quién eres tú para romper algo que otros considerarían valioso. Pero esa culpa no viene de tu verdad, viene de años de condicionamiento, de haber puesto siempre las necesidades ajenas por encima de las tuyas, de haber confundido amor con sacrificio y dignidad con terquedad emocional. Soltar no es rendirse, es dejar de resistirse a lo que ya es evidente, es permitirte empezar de nuevo sin cargar con lo que ya no suma. Es un duelo, sí, pero también es un renacimiento,
Porque cuando sueltas desde la conciencia, lo que viene después no es vacío, es espacio. Espacio para lo que sí vibra contigo, para lo que sí te honra, para lo que sí te elige, sin que tengas que dejar de ser tú. ¿A qué te estás aferrando por miedo, aunque ya no te dé vida? ¿Y qué podrías encontrar si te atrevieras a abrir la mano? Elegirse no es un destino, es una práctica diaria. No hay un punto final donde todo esté resuelto y la vida se vuelva perfectamente coherente. La elección de habitarte, de respetarte, de serte fiel, es un camino que se recorre con avances y retrocesos, con días de claridad y otros de duda. Y eso no es un fallo, es la vida misma, con su ritmo imperfecto, con sus curvas internas, con sus pausas necesarias. Habrá momentos en los que parezca que estás retrocediendo, días en los que extrañes lo que soltaste, aunque sepas que ya no era para ti, instantes en los que dudes de tus límites, de tu fuerza, de tu capacidad para sostenerte sin depender de otros. Y en esos días, más que nunca, será importante recordarte que no estás sola, que aunque el camino hacia la autenticidad pueda parecer solitario, está lleno de señales, encuentros, voces y silencios que confirman que vas por el buen rumbo. Elegirse es tener el coraje de volver a ti cada vez que te pierdes. Es saber que no siempre vas a poder con todo, pero que puedes contigo. Es mirar tus sombras sin condenarte. Es perdonarte sin excusas. Es darte la mano internamente y decirte, estoy aquí conmigo. Porque al final, la relación más duradera de tu vida es la que tienes contigo misma. Y si esa relación no es honesta, todo lo demás tambalea. A medida que te alineas con tu verdad, algo cambia. Ya no estás dispuesta a mendigar afecto. Ya no negocias tu dignidad por compañía. Ya no vendes tu paz por una apariencia de estabilidad. Comienzas a atraer vínculos más reales. Relaciones donde puedes ser no solo estar. Espacios donde no tienes que explicar tu sensibilidad, ni justificar tus emociones, ni disminuirte para caber. Y también comienzas a inspirar, sin proponértelo. Porque cuando una mujer se elige, su luz no grita, pero se siente. Su presencia no busca aprobación, pero conmueve. Su forma de habitar el mundo se vuelve un faro para otras que en silencio también están buscando el valor de volver a sí mismas. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si dejaras de cargar lo que no te pertenece, si soltases los compromisos vacíos, si te dieras permiso de construir una vida liviana, clara, verdadera, no como una utopía, sino como una posibilidad real. Una vida donde puedas respirar sin culpa, sentir sin miedo, elegir sin dudar. No necesitas hacerlo todo hoy, solo necesitas empezar por ti.